preciosa. Yo no sé qué fue lo que vio David, pero la vio bañándose. Yo no sé qué hace una mujer bañándose afuera de la casa en una azotea. Tampoco puede ser muy natural, pero bueno, ella lo estaba haciendo, David la vio. Y David dijo, gas que para adentro vas. Y ahí mismo le llegó a ella. Y bueno, era el rey. David y Salomón tuvieron un montón de esposas. Ustedes lean la Biblia, tuvieron un montón de esposas. Él embarazó a esa mujer y decidió matar al general hitita que se llamaba Urías y lo mandó para el frente de batalla con una carta. Y la carta decía que cuando llegara, él la tenía que entregar, ¿cierto? Y la carta decía que lo pusieran al frente y lo dejaran solo y lo mataron. Por eso Dios castiga a David y no deja que ninguno de los hijos más legítimos de David sea el rey, y que sea el rey el hijo ilegítimo, es decir, el hijo del hitita. ¿Listo? Salomón es el hijo del hitita. Ustedes han oído hablar de Salomón, ¿cierto? Salomón es el hijo del hitita, es el hijo del pecado de David. Muy bien. En el 930, todo esto es antes de la era común o antes de Cristo. En el 930, nuestro querido amigo Salomón ya había construido el templo. Toda esta época fue la construcción del templo. ¿Cómo estás? Salomón ya había construido el templo. Para construir el templo había puesto un montón de gente a trabajar y había puesto un montón de impuestos y lo que sea. Y Salomón, pues como a la mayoría de la gente, le dio por morirse. Y tenía que dejar el trono a alguien. Su hijo Roboam decidió ponerle más impuestos a la gente y el reino se dividió, porque las tribus del norte pelearon con las del sur. Y desde esta época, Israel quedó dividido. Así. Esto de arriba se llamó Israel y esto de acá se llamó Judá. ¿Por qué lo del sur se llamó Judá? Se llamó Judá porque en el sur estuvo la tribu de Judá. María Ramón. Le voy a poner una carita feliz. Bueno, el asunto es que quedó dividido. Esa división duró de la siguiente manera. Hasta el año 722, yo podría decirles más cosas, pero le aseguro que no termina. En el año 722, Asiria, ¿ustedes se acuerdan del mapa que les puse? Aquí queda Babilonia, aquí queda Asiria. Asiria invadió la parte norte de Israel. Invadió desde el norte así. Y tomó todo el territorio, desterró a toda la gente y trajo personas de otros pueblos a vivir ahí y los obligó a mezclarse con las mujeres judías. La capital de Israel quedaba aquí y se llama Samaria. ¿Listo? En el 722, Asiria desaparece el reinado de Israel. Y los judíos que quedaron ahí se tuvieron que someter a Asiria y acabaron prácticamente con la monarquía que había al norte. Desde el 930 hubo reyes en el norte y reyes en el sur. O sea, había un rey para Israel y un rey para Judá. Los descendientes de David estaban aquí en Judá. Los del norte, entonces eran Roboam, Jeroboam, Ahad, Abiud, así. No les voy a decir los nombres de los reyes de Israel ni de Judá, no los vamos a decir nunca aquí. El asunto es que en 722 el rey del norte ya no está. El 722 es el siglo octavo antes de Cristo. ¿Qué le pasa a la mayoría de los profetas y de los judíos? Salen corriendo y se van ¿para dónde? Si están invadiendo el norte, ¿para dónde se van el resto de los que pueden? Ay, María, ustedes son muy inteligentes, definitivamente. Bueno, el asunto es que se vienen para el sur. Ustedes han oído hablar de Oseas, de Amós, de Miqueas, de Isaías. Bueno,
Todos ellos estaban vivos en el siglo VIII. ¿Qué hicieron? La mayoría de la gente cuando lo van a matar corre, sí o no, hicieron lo mismo, salieron corriendo y fueron para el sur. Aquí siguió la monarquía, siguieron reyes en el sur. En el norte se acabaron los reyes, porque ¿quién mandaba? Asiria. Siguió transcurriendo la historia. Hay muchas cosas que decir en la historia, muchas bobadas que hicieron los judíos, que son expertos haciendo cosas y matando gente, son buenísimos todavía. Y hace la semana pasada yo no sé cuánta gente volaron en pedazos por allá en la Barranca de Gaza. Listo. En el 592 sucede una cosa muy especial. Babilonia ya le había ganado a Siria su terreno. Entonces, lo que seguía a conquistar era Judá. Jeremías les decía, ustedes han oído hablar del profeta Jeremías. Jeremías les decía, vea, ese animal es muy bravo. Nabucodonosor, horrible, feo, de horroroso. Nabucodonosor tenía un papá que tenía un nombre más feo que el de él. Si uno le llama Nabucodonosor y el papá le llama Nebopolazar, ¿qué es peor? Cierto, si mi papá le llamara Nebopolazar, yo no me dejo llamar Nabucodonosor de ninguna manera. Pero bueno, yo no soy de todas maneras Babilonia. Pudiera serlo, pero no puedo. ¿Dónde queda Babilonia hoy día? ¿Qué país es hoy Babilonia? Irak. O sea, en Irak ha habido guerras desde antes de Cristo y ahora pues Obama se ha encargado de que siga habiendo. Gracias a Dios Obama es el premio Nobel de la Paz, nada más 7 guerras. Donde fuera el premio Nobel de la guerra tendría unas 20 o 30. ¿No? Ustedes saben que Obama es premio Nobel de la Paz, nada más 7 guerras, nada más. Bueno, entonces seguía a conquistar a Judá. En el 592 hubo un asedio a Jerusalén, lo sitiaron los babilonios, listo, y Jerusalén resistió ese asedio. Y entonces el rey de Israel no le creyó a Jeremías, nada. Jeremías le decía, eso es una fiera, se lo va a comer por una pata. El rey dijo, no, nosotros resistimos. Israel resistió y no le creyeron a Jeremías. ¿Qué pasó? En el 586, no contento nuestro querido amigo Nabucodonosor, en el 586 le hicieron otra vez duro y ya Israel no resistió. Agarraron a todo el mundo, se los llevaron para Babilonia y dejaron nada más los campesinos. En el 586, Babilonia desaparece. El sur, Judá. Destruyen el templo de Salomón, se llevan sus tesoros y se llevan todos los nobles y la monarquía de Israel. Se la llevan para Babilonia. Ustedes, alguno ha leído de pronto el Salmo 136. Junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sion. En los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras. Nuestros opresores nos invitaban a cantar y a divertirlos. Pero ¿cómo cantar un canto de Sion en tierra extranjera? Jerusalén, Jerusalén, si me olvido de ti, que se me paralice la mano derecha, que se pegue la lengua de mi paladar, si no pongo a Israel en la cumbre de mis alegrías. A todos los que pertenecían a la clase dirigente, a los que escribían, a los cortesanos, a los que llevaban el templo, a los sacerdotes, a todos aquellos que podían liderar a Israel, se los llevaron para Babilonia. Y dejaron a los campesinos que no tenían formación y que no podían liderarse a sí mismos. Muy bien, aquí quedaron campesinos que no podían liderarse a sí mismos. Y para acá, para Babilonia, se llevaron a todos los que podían dirigirlo. ¿Cómo quedaron a los pobres campesinos? Básicamente como Adán el día de la madre. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No tenemos templo, nos quedaron solos. Fíjense que todo esto es historia, pero bueno. Después, ¿qué pasa en el 536? Ciro, que es un rey persa, derrota a Babilonia y libera a los judíos.
Cuando los libera, les da permiso de poder reconstruir el templo. Ustedes tienen en su Biblia el libro del profeta Esdras y Nehemías. Ahí están las narraciones más puntuales de la reconstrucción del templo. Aquí se empieza a construir el segundo templo. ¿Esto qué tiene que ver, padre? Eso sí tiene que ver, porque el templo que se demoró mejorando Herodes como 40 y tantos años, que Jesús dijo que lo iba a tumbar y que lo iba a volver a construir en 3 días, que es este templo. No los babilonios este es el que Herodes el Grande mejoró y que le tocó en la época de Jesús pues, celebrar la Pascua y la fiesta de la dedicación del templo y las tiendas y el Yom Kippur y la fiesta de la expiación y el perdón y todo eso. Desde aquí empieza la construcción del segundo templo y sucede una cosa muy importante aquí en este año. Todo este tiempo es un tiempo persa. Todo este tiempo es un tiempo de Babilonia. Y todo este tiempo es un tiempo de Asiria. Como ustedes pueden ver, mis queridos compañeros, desde que Israel tuvo a David y a Salomón, Israel no volvió a ser uno nunca. Y de 722 en adelante, nunca volvió a ser independiente. ¿Por qué? Eran independientes en la época de David. Fueron independientes con Salomón. Se dividieron en el 930 en adelante. Pero en el 722, Asiria mandó y los dominó. Después en el 586, Babilonia mandó y los dominó. Y después en el 536, los persas mandaron y los dominaron. Decime que es café. Es agua. Ay, bendita sea la Pero gracias por el agua, porque dice en la Biblia que el que le dé un vaso de agua a los que son enviados por el Señor. Ya te ganaste el cielo, imagínate. Qué bien, bueno. Entonces, en el 356 pasa una cosa muy importante para los efectos de lo que estamos estudiando. Nace un niño que se llama, apréndanse esto, en Pela, el 20 de julio, listo, del año 356 nace Alejandro Magno. Eso es importante, importantísimo. Importantísimo. Usted puede estar preguntando cómo me sé yo todas esas cosas, ¿listo? Porque esa es la cara que pone la gente. Esa cara tuya es la cara que pone la gente cuando dice, ¿de dónde sacó todas esas cosas? ¿Cómo vas a aprender todo eso? No, todavía no hemos ni empezado. Bueno. Nace nuestro querido amigo Alejandro Magno. Alejandro, sí. Pela es un lugar del norte de la península macedonia. Enseguida les voy a explicar de qué se trata. Yo les voy contando la historia. Alejandro Magno no era griego. Alejandro Magno era macedonio. El imperio griego que nosotros conocemos y que nos ponen en las películas, que Alejandro Magno lo pone pues un artista así musculoso, rubio, de ojos azules, que las niñas son y que los ponen a todos juntos. Eso no era así. Es una película de Hollywood. Y la hacen así para que las muchachas miren a toda esa gente así musculosa. Las mujeres son las que más van a cine a ver muchachos, ¿no? ¿Cuántas veces, hay gente que llegó a ver 10 y 12 veces el Titanic? Porque les gusta ver un barco hundiéndose y que la gente se muera. No creo. Piénsenlo, porque la gente va al cine, ¿no? Son otras cosas que tenemos que decir. Los macedonios, los espartanos, ustedes vieron la película 300. Listo, ese era otro que nunca quiso. Ustedes vieron pues que eran muy bravos, que el estrecho de las Termópilas, todo eso es verdad. Listo, eso es verdad. Que ellos eran así tan lindos, tan hermosos, tan preciosos, ya sí, no, eso es el cine de Estados Unidos.
la parte de la península macedonia, los espartanos, los griegos, hablaban el mismo idioma con ciertos matices, con ciertos dialectos, pero era el mismo idioma, un griego que se aplicaba a las distintas circunstancias, pero estaban divididos. Por eso los persas lograron ocupar todos estos territorios hasta casi la península macedonia. Entonces, los más afectados con los persas eran los macedonios. Después seguían los espartanos y ya después se metían en el mar y podían llegar a Creta, a Rodas y a Grecia, donde queda Atenas y demás. Pero los que tenían que enfrentar los persas y ir peleando con los persas eran los macedonios. Alejandro era macedonio, es decir, era de los que tenían que estar peleando a toda hora con los persas. El papá de Alejandro era un general que se llamaba Filipo II de Macedonia. ¿Por qué? Porque eran macedonios. Listo, Filipo II de Macedonia, y la esposa de él se llamaba Olimpia. No, yo quisiera pues que hubiera sido tan linda como Angelina Jolie pues, en la película, pero no. Listo, ¿qué vamos a hacer? El asunto es que esa familia de Filipo II de Macedonia se llamaban los Argéadas. Estos nombres son muy raros, pero es nada más un poquito de cultura general. Hay una ciudad muy antigua que se llama Argos, que fue fundada más o menos en el año 2000 a.C. Se supone que los que fundaron Argos son los tatara de Alejandro Magno. Listo. Y se supone que Alejandro Magno era descendiente de Hércules. Ustedes hay una película nueva de Hércules. Tampoco La Roca no es Hércules, ¿no? No, eso también es mentira, es pura película. Entonces, era básicamente nieto de Hércules, Alejandro Magno. Y sobre él se hicieron muchas leyendas, incluso que también, como Hércules, Alejandro Magno era hijo de Zeus. Zeus es un señor muy loco de la mitología griega, que vivía en un monte que se llamaba Olimpo, como la mamá de Alejandro Magno se llamaba Olimpia, y él era el que mandaba a todos los dioses, y cuando se enamoraba de una mujer, eso creían ellos pues, yo sé, porque un amigo mío es griego, que ha ido al monte Olimpo y no ha visto a Zeus, listo. Yo le dije, mira, y ahí sí hay alguna cosita como para uno creer pues que Zeus, no, era nada, no. Se supone que en ese monte vivían los dioses, dice Zeus, cuando se enamoraba de una mujer se convertía en rocío, en viento, en paloma, lo que sea, y la embarazaba. Bueno, Olimpia, la mamá de Alejandro, decía que Alejandro no era papá, el papá no era Filipo, sino que el papá era Zeus. Listo. Alejandro era un muchacho muy inteligente. Las historias que narran sobre Alejandro Magno son muchas, entre ellas que sabía los nombres de todos los soldados. ¿No? Es muy posible que Alejandro Magno haya sido básicamente un genio. Él empezó a pelear a los 18 años. Básicamente todas las batallas las ganó, incluso ganó batallas, la batalla de Gaugamela y otras batallas fueron ganadas en inferioridad de condiciones numéricas. Y la batalla contra Darío III, que es la batalla que ponen en la película, esa batalla la ganó con inferioridad numérica, pero con una astucia militar muy grande. Bueno, el asunto es que no vamos a hablar más de historia. Nace este niño, y este niño, vea, fíjense lo importante que es esto. Este niño continúa el proyecto de su papá. ¿Cuál era el proyecto de su papá? Acabar con los persas. Porque los persas eran un constante peligro para los macedonios. Filipo se vuelve básicamente el general de la Liga Panhelénica. ¿Qué es eso? O sea, todos los que hablaban griego se juntaron para pelear con los persas para que no los invadieran. Y Filipo, pues, por una circunstancia de la vida, vamos a poner esto aquí, en el 338, cuando Alejandro Magno tenía 18 años, la primera batalla de Alejandro como general. Pero ¿qué sucede? En el 336, cuando Alejandro tenía 20 años, su papá es asesinado. En la película se supone que Olimpia tramó para que lo matara. En el 336, Alejandro se volvió Alejandro de Macedonia. Y le fue encargado por todos los generales griegos, todos los que hablaban griego, le fue encargado pelear con los persas.
Alejandro tenía 20 años. ¿Ustedes le encargarían a una persona de 20 años conquistar un continente entero? Pues esa fiera, porque era fiero. Las historias sobre Alejandro Magno son muchas, entre ellas que tenía cicatrices en todo el cuerpo menos en la cara, porque él peleaba hombro a hombro con sus propios soldados. Alejandro no se quedaba en el caballo mirando, sino que Alejandro peleaba, por eso la película lo pone haciendo tantas cosas. Muy bien. El asunto es que en el 336 Alejandro comienza a hacer la campaña contra los persas. Básicamente la campaña contra los persas significa que Alejandro iba tras de Darío III y tenía este hermoso nombre, Darío III Codomano. No le pongan a sus hijos Codomano, es muy difícil de pronunciar. Muy bien, el asunto es muy sencillo. Alejandro logra conquistar Egipto, Media, Persia y hasta el río Indo en básicamente desde el año 336 hasta el año 330. En esta época, entre el 336 y el 330, Alejandro hace todo eso. O sea, que Alejandro aquí tenía 20, a los 26 años, el trabajo lo hizo en 6 años. Tenían razón en haberle entregado eso. Pero Alejandro no se dedicó solamente a conquistar, sino que cada lugar que conquistaba lo helenizaba. Eso se llamó helenización. ¿Qué es la helenización? La helenización es obligar a la gente a tener la cultura griega. Dentro de toda la gente que conquistó Alejandro estuvo Israel. ¿Listo? Israel, por ahí pasó Alejandro Magno. Alejandro Magno tenía una política fácil de entender, básicamente parecía a lo de los Estados Unidos: o me haces caso o te destruyo. Esa era la política de Alejandro. Los reyes o se le sometían a Alejandro, o Alejandro destruía completo. Alejandro era fiero, era bravío. Básicamente muy rápidamente Alejandro se apoderó de todo. En el 332 ya era el faraón de Egipto, el rey de Egipto. En el 331 funda Alejandría, y en el 330 era ya el rey de Media y de Persia. En este tiempo, aquí, ya Alejandro era el rey de Macedonia y el líder de todos los griegos. En la mitad de esto, hasta el 332, en el 332, él se hace el rey de Egipto. En el 331 funda Alejandría, que todavía existe. En el 330 derrota a Darío III Codomano. Que en la película Darío sale corriendo y después la agarra ya. Bueno, de todas las otras cosas que ustedes pueden ver en las películas, que narran de alguna manera la historia. Del 330 en adelante, se dedica él a fundar Alejandrías, a enseñarle griego a todo el mundo. Él conquistó todo eso hasta el río Indo, básicamente pues hasta la India. ¿Qué es lo que sucede? El 13 de junio del 323, en Babilonia, Alejandro Magno muere. Él había sido invitado a una especie de danza y cena y esas cosas el 2 de junio. El 2 de junio cayó enfermo y el 13 se murió. Las historias varían entre que lo envenenaron, que le había recaído una especie de tuberculosis o alguna fiebre parecida a lo que se llama normalmente la fiebre del Nilo. El Nilo es el río que queda aquí en Egipto.
Entonces, él no había dejado un sucesor. Hubo un Alejandro II, unos hijos que Alejandro tuvo bastardos, es decir, no con su esposa, pero no dejó un sucesor. Los generales se reunieron en torno a él el 12 de junio y le preguntaron antes que muriera, ¿a quién quieres que pongamos pues en la dirección? Y él les dijo, al más digno, y con él se quedó, y con él se quedó y así murió. Es decir, él no designó a nadie específicamente. En la película, porque yo sé que algunos de ustedes están pensando en la película, ¿se la vieron? Alejandro hizo, no dijo nada, ¿cierto? Pero lo que dice la historia, o por lo menos lo que narran los historiadores griegos, es que les digo, de todos ustedes, el más digno. Vamos a mirar, entonces, esto es muy importante, vamos a mirar cómo se repartieron la tierra, porque dependiendo de esa repartida de la tierra y de unas batallas que hubo entre ellos, es que los romanos se pudieron apoderar del territorio de Israel. Pero para no freírles el cerebro más, porque no llevo sino, porque ustedes no lo crean, más o menos 1 hora y 20 minutos hablando, los voy a dejar descansar 10 minutos. Descanso. ¿Está grabando ya, va? ¿Quién está? Si no, ahí. Está grabando. Ok, déjame yo decirle a... Dale duro, dale. Y oíste, pero no te dieron todos esclavos. Ya después de 7 años ya. ¿Aprendiendo? Dale. Yo lo voy a dar descansar. Vaya más. Porque no te acordaba, no había unos detalles que no te había dado. Hay varios detalles que usted no ha dado, que no dio antes. Mijo, es que no me alcanza el tablero en la vida. Es que él estuvo en una clase de Biblia conmigo, entonces me dijo, padre, pero aquí hay un detalle. Esto está más relacionado con lo que hicieron los griegos. Bueno, ya sabes que yo voy a venir el 30. De este mes, en la segunda jornada que fue acá en casa de él. La vida americana que lo damos. No, yo les entregué, les voy a entregar más para todo el mundo.
necesito de jugo.